¿cuál ha sido tu motivación de tantos años dedicada a la investigación en longevidad Bueno, y antienvejecimiento? gracias por invitarlos. Para mí es un placer estar hablando contigo, Fer, después de tantos años y a tanta distancia. Contigo, Cristian, también, porque valoro mucho tu visión integrativa de la odontología. Esto sé que en Latinoamérica hay, pero falta todavía el conocimiento más de que existe esta odontología biológica integrativa. Bueno, yo soy Carolina, bioquímica, nací en Argentina, hace 23 años que vivo en Barcelona y, y descubro el área del envejecimiento, o comienzo a tener mucho interés en el área del envejecimiento cuando trabajaba en una clínica aquí en Barcelona, y empiezo a escuchar y a saber sobre que los valores del laboratorio, estos que están sobre una campana de Gauss, el mínimo y el máximo, que esté dentro de la normalidad, no implicaba, ¿no?, que estábamos en el estado óptimo. Con lo cual empezó a llamarme mucho la atención el poder conseguir en la analítica de los pacientes que tuvieran valores de análisis que normalmente se pedían, pero en el valor óptimo. A partir de ahí empecé a investigar más, y bueno, el área del envejecimiento me apasionó porque yo decía, bueno, a mí me gustaría vivir mucho tiempo, hasta los 92 años dando conferencias y que uno pueda mantenerse saludable. Y esta forma de abordar las analíticas y de abordar al paciente para optimizar su estado de salud era algo nuevo en ese momento, porque normalmente uno decía, veía un análisis clínico y estaba todo normal y así se pasaba, ¿no?, al paciente, pero llegar a obtener el perfeccionismo, ¿no?, lograr lo óptimo del estado de una persona, pues me apasionó. Y en el año 2005 comencé a estudiar medicina antienvejecimiento y longevidad. Recordemos que en 1993 más o menos nace en Estados Unidos la A4M, que comienza a hablar de la medicina anti-aging. Después pasaron varios nombres, ¿no?, porque no todo el mundo estaba convencido con esta palabra de anti-aging. Muchas veces también se confundía con el tema de la medicina estética, el botox y el hialurónico, o las cremas utilizaban la palabra anti-aging. Entonces las personas en realidad consideraban que anti-aging tenía que ver con la chapa y pintura, pero nada más lejos, porque en realidad la medicina antienvejecimiento, la medicina actualmente llamada de longevidad, que ya diremos un poquito más adelante por qué, pero la palabra anti-aging o age management, que también era una palabra que también se utilizaba, es decir, la gestión de tu salud, la gestión de cómo envejecer saludablemente, digamos, no lo interpretaba muy bien las personas, y tampoco había mucha población que considerara la posibilidad de poder gestionar su salud. Claramente hemos tenido una gran apertura los que estamos hace 15, 16, 18 años en este tema, hoy estudiándolo e investigando. El COVID, de alguna manera el post-COVID abrió mucho la ventana a que la gente comenzara a pensar en que podía gestionar su salud, en que hay una forma nueva de poder ver, de optimizar, de decidir con qué salud se quiere vivir y disfrutar, ¿no? Yo pienso que tal vez lo que pasó es que la gente se sintió muy vulnerable post-COVID, y esto hizo darse cuenta de que en realidad la salud estaba en manos de no sabía quién, ¿no? Hubo tanto desconcierto. Y entonces a partir de ahí creo que todo el mundo comenzó a tener conciencia de que, bueno, todo el mundo, muchos empezaron a tener conciencia, y esto ha generado también una mayor demanda también en las redes, más comunicación. Entonces a partir de ahí supongo que se dio la explosión de la medicina de la longevidad junto con la enorme tecnología que existe ahora. Excelente, o sea, qué gusto, Carolina, escucharte cuando Seguir dices cómo hablando. quisiera a los 90 años seguir dictando alguna charla, ¿no es cierto?, que es lo que todos queremos. Y en ese contexto, con toda tu experiencia de años, eh, la medicina de la longevidad, que ha sido una explosión, tal como dicen los últimos años, tiene un lenguaje diferente, tiene algo muy distinto. Si nos pudieras aclarar
¿qué diferencia hay entre esta medicina de longevidad o una geriatría o la gerociencia? Un poquito en el lenguaje que ya de Mira, por sí ya es cuando diferente. comienza el estudio del envejecimiento y aparece esta nueva rama de la medicina como medicina antienvejecimiento, voy a hablar primero aquí, había 4 puntos importantes en la medicina del anti-aging, que era la nutrición celular, digamos, la suplementación, la modulación hormonal y el ejercicio físico. Pero como hemos ido, o sea, el enorme caudal de investigación y continuos descubrimientos en el área del envejecimiento hacen y obligan a que tengamos que pensar en una medicina no solo de abordaje directo, sino también una medicina predictiva y preventiva. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de saber cuál es la posibilidad de desarrollar una enfermedad desde edades muy tempranas, cómo poder intervenir en estudios cuando apenas salidos del valor óptimo para poder prevenir estas enfermedades, y así se fue desarrollando a lo largo de estos 15 años este tipo de medicina de las 4P, predictiva, preventiva, participativa, personalizada. Se fue enriqueciendo también de otras ciencias que ya estaban estudiando el envejecimiento, como era la geriatría, solo que la geriatría lo tomaba desde ya la tercera edad. Había una intervención ya cuando la enfermedad estaba instaurada, digamos, o directamente mejorar la calidad de aquellos pacientes mayores de 65 años. La geriatría, la gerontología hace el estudio similar a la geriatría, pero considera también aspectos sociales, aspectos del lugar donde viven, socioeconómicos, ¿vale? Y luego la gerociencia en realidad aparece más recientemente, ya desde el año 2013, cuando ya empezamos a identificar las características específicas del mecanismo del envejecimiento, con el estudio de Carlos Botín, que hablábamos también ayer, ¿no? Digamos, la definición de la Hallmark of Aging, digamos, y a partir de ahí comienza la gerociencia, que la gerociencia, digamos, tiene un objetivo más específico, que es cómo definir el envejecimiento biológico de forma muy desmenuzada, muy profunda, como para poder intervenir en cada punto en donde se empieza a comenzar un deterioro del organismo, ya sea a nivel celular, a nivel molecular, a nivel funcional, orgánico y evidentemente posterior a la enfermedad. La enorme diferencia de esta medicina antienvejecimiento o de longevidad, digamos, vamos, del antienvejecimiento, con respecto al resto de las otras especialidades, es que promueve la intervención. Al principio hablábamos de los 40, ¿no? 35, 40. Es que ahora quedamos cortos. Ahora tenemos que hablar desde mucho antes del nacimiento, porque hoy ya la investigación nos ha dicho que el lugar donde nace el bebé, la fábrica donde se engendra ese bebé, cuáles fueron las características nutricionales de la mamá, nos condicionan claramente en cómo va a ser su proceso de envejecimiento, cuáles van a ser las susceptibilidades de enfermedades, cómo va a ser su respuesta al estrés, si ya va a padecer patologías con déficit nutricionales súper importantes, como por ejemplo son los omega 3, y por eso aparece tanta dermatitis atópica en recién nacidos. Esto no lo habíamos visto nunca, nunca teníamos tantos niños con dermatitis, con alergias, con asmas, en edades súper tempranas. Esto no es porque aparece de un día para el otro, es porque aparece en un periodo de ventana, desde el momento en que la mamá decide ser mamá, ya puede intervenir en la longevidad de su hijo. Esto es súper importante, porque es en edades tempranas. O sea que la medicina de la longevidad, estamos hablando de una medicina para todas las edades, para poder intervenir desde el nacimiento, en la infancia, para optimizar los valores en la adolescencia, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, y luego evidentemente llegará el momento de intervenir en la menopausia, en la andropausia, y empezar y siempre tratar de obtener esos valores o esas analíticas en valores óptimos, no que lo condicione la edad. Las analíticas en el laboratorio no deberían estar puestas en edades. Ah, mira, tienes una proteína, un colesterol, para la edad que tiene está bien. No, no me conformo con para la edad que tengo está bien. Yo quiero estar 10, impecable, óptimo, desde adentro, ¿no? Porque esto es lo que nos va a permitir, evidentemente, tener una mejor salud externa, una mejor salud cognitiva, una mejor salud emocional, ¿no? Entonces, la medicina
de la longevidad es para todas las edades, de 0 a 100 y por qué no a 120 y ya veremos cuánto más. Y, Claro. y otro punto súper importante que evidentemente se suma recientemente es que la inteligencia artificial, claro, permite un estudio de mayor cantidad de datos, ha permitido definir los relojes del envejecimiento de forma más estructurada, ¿no? Centrándose en cada característica molecular, celular, de órganos y funcional del envejecimiento, y entonces hoy en día la medicina de la longevidad claramente es la medicina que está potenciada por la inteligencia artificial y que nos permite este acercamiento a poder ver qué enfermedad puede llegar a padecer esta persona que hoy tiene 20 años, 30 años, ¿no? Para poder prevenirlo. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, una medicina muy personalizada, por otro lado, de precisión. Los datos, necesito los tuyos, comparemos los datos, cómo vas en el camino, no esta curva de Gauss que realmente nos hablan muchas veces de enfermedad, pero no de salud. Ahora, en ese concepto, ¿no es cierto?, que nos dice muchas veces el paciente, pero bueno, doctor, ¿qué sentido tiene si es que usted me dice voy a vivir hasta los 90 años? Le digo, mira, lo que pasa es que también hay cambio de paradigma y por eso agregamos este gran apellido, que es una medicina de longevidad saludable. Entonces ahí viene, ¿qué diferencia, Carolina, en relación al health span, al lifespan? ¿Pueden ir juntos? ¿Cómo se está viviendo eso particularmente en este momento en países como Europa? Normalmente, con respecto al tema de ya sabíamos, todos sabemos que digamos que la expectativa de vida ha aumentado, digamos. Ya sabemos que gracias a los enormes avances de la medicina, ¿no? Y al descubrimiento de los antibióticos, a una mejor calidad de agua y demás, tenemos mayor esperanza de vida, ¿vale? Cuando hablamos de esperanza de vida, hablamos de este vocablo lifespan. Claramente ha aumentado la esperanza de vida en la población. Actualmente en España tenemos entre 83 años las mujeres, 82, superamos todavía un poquito a las mujeres, aunque yo pongo mis dudas en generaciones más abajo, producto del efecto del estrés crónico que sucede y que se iguala bastante al varón en este momento, qué es lo que va a pasar, ¿no? En las mujeres, pero bueno, claramente ha aumentado la esperanza de vida en la población. Lo que no ha sucedido, ¿vale? Es que si bien es cierto que hoy la edad de jubilación son los 65 y viven 25 años más, 30 años más las personas, lo que sí no ha sucedido es que viven con salud. Entonces, no solamente tiene que ver con un aumento de la esperanza de vida y que puedo vivir hasta los 85 años, sino que el gran objetivo actual de la medicina de la longevidad es aumentar el health span, es decir, la cantidad de años saludables que tengo a partir de, bueno, toda mi vida, ¿no? Pero en realidad es justamente aumentar la calidad de vida y la salud a partir de los 60 años a esos 30 próximos años que te quedan por vivir. Actualmente encontramos personas de 55, 60, 65 y más edad con un neceser muy contentos, se compran sus neceseres muy bonitos y de marca, con una cantidad de medicación que realmente nos obliga a plantear pues, ¿es necesaria semejante cantidad de medicación? ¿Existen efectos secundarios en la toma de estas medicaciones? ¿Hace falta replantearnos que estos pacientes deberían empezar a disminuir esta medicación para poder favorecer a tener una salud mejor, a detoxificar, a poder descansar con otras intervenciones mucho más saludables que aumentan la cognición, como por ejemplo, o que aumentan la calidad del sueño, ¿no? Como por ejemplo la melatonina, que es un importante antioxidante, en vez de tener años tomando medicaciones para descansar, que lo único que hacen es una disminución importante de la salud cognitiva del paciente y favoreciendo a la depresión que encima acompaña al envejecimiento. Entonces, ahí está la enorme diferencia. Una cosa es el lifespan, que tiene que ver con vivir mucho tiempo, y otro es el health span, es decir, aumentar la salud. Y ahí conlleva también un poquito la diferenciación de lo que es la edad biológica y la edad cronológica. La edad cronológica es lo que tiene mi tarta de cumpleaños, pues yo el 25
5 de noviembre cumplo 25 años. No, mentira, pero bueno. Pero quiero decir, cumplo Maravilloso. un poquito más. Pero la realidad, pues la edad cronológica es lo que te dice el DNI, ¿no? Es decir, la edad que dice tu fecha de nacimiento. La edad biológica, hombre, la edad biológica, la realidad es que es mucho más compleja, porque ni siquiera podemos hablar de una sola edad biológica. Hoy sabemos que envejecemos entre personas de la misma edad, envejecemos diferente, y uno personalmente, diferentes órganos envejecen a distintas velocidades. Con lo cual la medicina de la longevidad claramente es una medicina compleja. La medicina de la longevidad no es la promesa que vas a vivir eternamente. Debe ser abordada con responsabilidad, con conocimiento. Hace falta mucha silla y mucho estudio para poder interpretar la medicina de la longevidad, porque hoy cada característica del envejecimiento merece una dedicación, merece saber qué abordaje doy, ¿no? No solamente será un tema de nutrición, no solamente será hacer ejercicio por hacer ejercicio, tal vez tengamos que replantearnos la prescripción personalizada del ejercicio físico, como tú bien sabes que lo hemos hablado también en el máster, lo hablamos mucho, tenemos módulos dedicados a eso, digamos, o sea que ahí está la diferencia entre lo que es la edad cronológica y la edad biológica. Realmente, tus 50 años, ¿son 50 años o estás pareciendo, o en realidad biológicamente tenés 65? O en realidad, según ciertas características, tenés 42, pero en esto tenés que mejorarlo y vamos a abordarlo también en consulta. Pues de eso se trata entonces la diferencia esta de Health Span y Lifespan. Excelente esta aclaración. Es decir, sí, el envejecimiento inexorable, el Esperemos tiempo que pasa no. para todo, pero por otro lado, el envejecimiento es plástico, de alguna manera es cómo quiero yo, a qué velocidad voy a hacerlo, en qué constante. En la mañana recibí una paciente que le digo, mira, pareciera que una patología localizada en tus hombros, la artrosis, es porque ese órgano en un hombro, no fue la cadera ni la rodilla, está envejeciendo antes de tiempo. ¿Por qué de alguna manera, no es cierto? Hay lo que tú dices, hay una forma, no solamente toda nuestra integridad, sino que por qué algunos órganos e incluso algunas células, entre comillas, están envejeciendo antes de tiempo. Así que la verdad que tenemos clarísimo estas dos diferencia. Ahora, otro concepto, Carolina, es que a veces vemos niveles de investigación altísimos, como todos los trabajos de los brillantes investigadores, particularmente en España, todo lo que significa la doctora Blasco en relación a acortamiento o modulación de los telómeros, Manuel Serrano, todo lo que significa senescencia celular, el mismo doctor Carlos López Otín en hacer esta integración, grandes trabajos que aparecen de la microbiota, particularmente de España, o sea, niveles de investigación altísimos. Ahora, ¿cómo tú ves el camino que hay que recorrer entre el laboratorio, esa placa Petri, lo que nos dice el laboratorio de la intervención en un modelo murino para llegar a la señora Pepita que está en la consulta? ¿Qué caminos? ¿Cómo podemos acortar esa brecha tan interesante entre Bueno, uno es y una otro? pregunta difícil y ahí también me vas a tener que ayudar a opinar, ¿no? Pero yo creo que es cierto que que actualmente tenemos grandes avances en el estudio del envejecimiento, apasionantes para los que nos gusta estudiar, eh, pero cuesta ver en la clínica un abordaje claro. eh, También es cierto que no existe mucha cantidad de profesionales que tengan esta visión, ¿no? De abordar al paciente desde la salud y no desde la enfermedad. También hay una falta de sensibilidad y de escucha a no solamente lo que uno puede determinar en el laboratorio, lo que uno ve en una radiografía o lo que uno ve con las herramientas diagnósticas que tenemos, sino también a escuchar al paciente, a saber sobre su historia, a cómo actúa la emoción, digamos. Y con respecto a la investigación, es verdad que tenemos grandes estudios a nivel del laboratorio, pero el acercamiento del profesional clínico con el laboratorio hay una gran distancia todavía, falta llegar a la práctica clínica. No sé si tiene que ver con que tal vez
la investigación se regodea demasiado en el laboratorio y en todo esto y le falta el verbo para exponerlo y llevarlo a la práctica clínica, si todavía sí existe una gran resistencia en la medicina convencional a este tema de la evidencia científica y que si no tiene evidencia, pues parece que no existiera, cuando en realidad sabemos perfectamente que no solo es que existe la evidencia empírica, es decir, lo vemos cada día en un paciente cuando le mejoramos la nutrición, cuando le mejoramos o modulamos las hormonas, o cuando interpretamos las intolerancias alimentarias o los déficits de ácidos grasos, cómo mejora el paciente, más medicina regenerativa, más medicina integrativa, etcétera. Digamos, lo vemos en la clínica y aparte hay estudios que ya demuestran la evidencia científica de lo que aparece. Bueno, hablando específicamente del omega 3, hoy por lo menos no tenemos ningún cardiólogo que lo... Bueno, muchos cardiólogos ya comenzaron a hacerse amigos de los omega 3. Al principio, cuando empezamos a hablar, comenzamos o lanzamos el máster, bueno, tú lo sabrás, Fernando, fuiste de la primera edición, pues el omega 3 los cardiólogos no lo escuchaban, había que hacer conferencias en cardiología y todavía, bueno, no sé, ahora claramente comienzan a saber que forma parte de las membranas celulares, que las membranas celulares son fundamentales, los ácidos grasos poliinsaturados, que el tipo de alimentación hace que las membranas estén, digamos, rígidas y no permite una interacción celular correcta. Pues ahora con el omega 3 lo tenemos más, digamos, más ganado al campo, ¿no? Parece como que todo el mundo ya ahora cree en el omega 3. Pero con respecto al resto todavía falta mucho que el médico se anime a derivar a un médico integrativo, un médico de longevidad para que este optimice los resultados, porque está claro que esto es una especialidad multidisciplinaria, ¿no? Está claro que es importante el odontólogo integrativo, es importante que en la clínica el médico tenga la capacidad de hacer la derivación cuando hay una alteración en boca, tan importante para la salud intestinal, tan importante para la salud cardíaca del paciente, digamos. Hoy sabemos que una salud bucal deficiente tiene enormes riesgos de patología cardiovascular. Pues esto falta mucho integrarlo en el odontólogo para ser responsable, para poder derivar al odontólogo que lo sabe gestionar, o en el mismo médico que lo ve, ¿no? Y ¿qué médico en la historia clínica pregunta por la salud bucal? Ninguno. Nadie abre la boca del paciente. Entonces, claro, hay un punto, yo creo que, en primer lugar, lo que te digo, la brecha tiene que ver con que la investigación sigue estando en el laboratorio y no pasa o no compartimos congresos en los cuales se pueda escuchar tu experiencia como médico clínico con la investigación, porque creo que ahí está el punto en que se va a acelerar este traspaso, digamos, y luego está el descenso del ego, o al menos más que del ego, la abertura de la curiosidad, despertar la curiosidad en los médicos especialistas, traumatólogos, reumatólogos, ginecólogos, dermatólogos, que salgan de sus especialidades exclusivamente y empiezan a escuchar que esto merece un abordaje holístico, merece un abordaje integrativo, que queremos la salud de las personas, que no es una cuestión de síntoma, medicamento, que hay que abordar la raíz, que el envejecimiento debería ser considerado una enfermedad que está calladita mucho tiempo y que aparece en edades súper tempranas. Tenemos patologías o déficit hormonales de estrógenos, de testosterona en pacientes súper jóvenes, de 25, 30, 35 años, cuando en realidad deberíamos abordarlos y modular las hormonas en esas edades. ¿Para qué? Para una mejor fertilidad, para un mejor pensamiento, para que más tarde, o 40, 45 años, no aparezcan las patologías autoinmunitarias, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, lupus eritematosos, hipertiroidismos reactivos. ¿A qué se debe tanta cantidad de hipotiroidismos reactivos? Pues a un déficit total de hormonas, a una incapacidad del cuerpo. Digamos, el motor funciona con lo que puede, y si no tiene nutrición celular, pues hará lo imposible por otras vías para poder ir dando lo que el cuerpo necesita. Si logramos nutrir celularmente al cuerpo en edades tempranas, evitando los déficits nutricionales, tiene la capacidad y la bioquímica y la función para poder ir dando a demanda, ¿no? Hoy en día tenemos una enorme enfermedad que es el estrés crónico, y el estrés crónico es absolutamente catabólico. Entonces, un paciente de 30 años
o una paciente de 35 o 40 años con niños pequeños, trabajando en una multinacional, súper estresada. Bueno, me contarás tú que no te aparecen en la consulta, ¿no? Que de pronto aparecen sin menstruar, o con dermatitis, o con alteraciones digestivas, y tú te das cuenta que dices, pues este paciente tiene un déficit importantísimo por la gran demanda de síntesis de cortisol que tiene, ¿no? Entonces aparecen patologías hormonales o menopausias precoces, producto de este desgaste en edades tan tempranas con déficits nutricionales importantes, que está claro que a través de la alimentación no lo vamos a cumplir. Lamentablemente. Lo vemos a diario, la verdad que me refuerza mucho escucharlo también de tu experiencia desde la investigación y lo vemos a diario. Es decir, por eso yo hablo muchas veces de estos tóxicos de la longevidad. Dos conceptos importantes. ¿Cuándo o en qué momento estamos todos, ¿no es cierto?, esperando algo que enunciaste? Entender el envejecimiento como una enfermedad. Y yo le digo a los pacientes, lo siento, pero te voy a llamar ya enfermo. Porque si yo lo entiendo como Sí. tal, voy a poder intervenir. Porque cuando ya tengo el síndrome metabólico, cuando ya tengo el problema de sobrepeso, obesidad o cualquier enfermedad, Alzheimer, cáncer, son las consecuencias de algo que ya vimos hace 10 o 12 años atrás. Entonces, ahí es donde tenemos una medicina que le llamamos la medicina antigua, aquella medicina que va a ir a simplemente solucionar síntomas, pero no me pregunto las causas raíces de ese problema y cómo podemos intervenir. Entonces, yo creo que ahí es donde lo que decías, estas distintas especialidades, salir de su zona de confort, porque claro, yo no me recuerdo haber asistido en medicina Ninguno. a algún congreso de salud. Sí. Todos los congresos son de enfermedad. Entonces el cardiólogo me dice, mira, te voy a hacer medicina preventiva. Lo siento, pero si hicieras medicina preventiva de verdad, no sería el infarto ni la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte. Cuando viene un paciente me dice, mira, sí, me enseña a la mujer que te palpe la mama por si tienes algún nódulo que aparece. Perdón, pero no me enseñes solamente a palpar la mama. Enséñame a Exacto. prevenir que no quiero tener esa mama con un nódulo. Enséñame a prevenir que no quiero tener un problema bucal. Y ahí es donde viene esta decisión entre la ultra especialización que yo lo veo y entender a este paciente en integridad, que tienes que partir desde quién eres, qué haces, cómo duermes, respétanos tu ciclo circadiano, qué tipo de actividad física, y con esas intervenciones tú ya estás, ¿no es cierto? Ya sabemos casi el 70-80% de las enfermedades crónicas tratándola desde la base. Y creo que ahí es donde, cuando conocemos estas claves del envejecimiento, nos refuerza lo que recién tú decías, la nutrición, el ejercicio, la parte hormonal y suplementación. Es decir, cuando hablamos de eso es porque hay uno de las claves que es que no estamos respetando, que es particularmente la desregulación de los sensores Y ahí nutricionales. sabes mucho tú con el tema de la alimentación, ¿no? Con Entonces, la parte de la dieta cetogénica y de la restricción calórica. Lo más apasionante de esto es que, ¿sabes qué es lo que me encanta ver, Fer? Que ahora, por ejemplo, viste que las características del envejecimiento se definieron en el año 2013 y en este año 2022 salió una ampliación y salió la disbiosis, la inflamación silente, que lo veíamos viendo y que parecía que nadie prestaba atención y que creen que va por un ibuprofeno y un paracetamol, que no, ¿vale? Y luego la autofagia, digamos, el déficit, el la que de micro... pronto pierdes la Sí, autofagia, ¿no? Y lo mejor de todo es que en esta investigación de los 12 hallmarks of aging, tenemos actualmente, podemos definir una intervención directa en cada una, y lo podemos hacer. Entonces, claro, ya sea o por la alimentación, o por el ejercicio físico, o las hormonas, o por senolíticos, geroprotectores, por intervenciones génicas. Es decir, estamos en un momento en donde tenemos mucho por ofrecer, muchísimo por ofrecer para llevarlo a la clínica. A mí me gustaría la verdad que uno vibra con esta conversación porque es lo que hemos estado trabajando todos estos años y muchos años antes sin saberlo hasta que le encontramos el nombre, que es este tremendo paraguas, que es la medicina de longevidad,
y que nos tiene muy felices todos los días trabajando en nuestros pacientes y estudiando en nuestras casas y en cada momento libre. Tal es así que vamos a dar un workshop de introducción de longevidad saludable para que llegue este conocimiento mayor a aquellos profesionales de la salud acá en Chile el domingo 12 de noviembre en el Hotel Pullman de Vitacura de 8 de la mañana a 14:30. Así que todos los que están escuchando esta tremenda esta conversación sobre medicina de longevidad, la investigación a la clínica, bueno, daremos un workshop clínico para que de alguna manera los profesionales ya se familiaricen cada vez más con esta visión que estamos conversando y que es tremendamente vanguardista, integral y apasionante. Y a mí me gustaría que, aprovechando que está aquí Carolina, que debo recalcar que ella es directora del Magíster de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad de Barcelona, cuéntale un poco a nuestro público, Carolina, en los términos más fáciles que ellos puedan entender, ¿qué son estas claves moleculares o características, estos hallmarks del envejecimiento o del aging que hoy día conocemos y que tan maravillosamente podemos estudiar cada uno y empezar a hacer intervenciones para prevenir de manera transversal las enfermedades crónicas? Mira, al principio, digamos, se definieron 9, ¿no? Es bastante difícil comentarlo de forma coloquial y que no sea aburrido a nivel por lo científico, ¿no? Pero bueno, más o menos voy a contarles algo. Fueron 9 primero. La primera es la estabilidad genética, que básicamente, hablando en pampeano, digamos, existen muchos factores, sean externos o internos, que producen alteraciones en el ADN, y cuando uno tiene el motor relativamente nuevo y sano, voy a recalcar estas dos cosas, nuevo y sano, el cuerpo tiene la capacidad de tener como un barrendero a que estas alteraciones genéticas pues se vayan eliminando. El problema está que en la medida que envejecemos, ese barrendero funciona cada vez peor, o cuando estamos enfermos con un síndrome metabólico, da igual la edad que tengas, digamos, no se barren correctamente. Después hay otros factores, digamos, estos factores pueden ser, por ejemplo, la luz ultravioleta, el cigarrillo, las radiaciones. Luego tenemos, evidentemente, mira, una que te va a encantar a ti, Cris, el mercurio en boca, ¿no? Este punto, ¿no? El mercurio en boca también son todas alteraciones que pueden provocar alteraciones a nivel del ADN. Luego tenemos, digamos, la disminución de la longitud de los telómeros. Pues resulta que nuestros ADN, nuestros genes están protegidos por una especie de cordón en los extremos que a medida que se van dividiendo las células se acortan. Pues a medida que envejecemos estos telómeros se acortan y se sabe que cuanto más telómero tenés, pues mayor longevidad tenés. Hay otras que son alteraciones epigenéticas que en realidad no tienen nada que ver, no tienen que ver con el ADN, sino que tiene que ver con los on-off de cómo estos genes se expresan o no, y también hay muchísimos factores que pueden afectar, incluso hasta te diría más, factores como la edificación saludable, ¿no? El environment donde estás, el lugar de trabajo, el agua que tomas, el aire que respiras, las pinturas con las cuales tienes tu casa pintada, los sofás, los acrílicos, etcétera. Todo esto hace que esos genes se despierten o se activen. Luego tenemos la detección desregulada de los nutrientes, que es lo que comentaba hace un momento Fernando. Resulta que en este momento estamos desnutridos por tanta alimentación, a veces no tan saludable que tenemos, ¿no? Entonces, es como que el cuerpo, a tanta abundancia, se adormece y deja de obtener los nutrientes fundamentales, ¿no? Entonces, hay señales que se apagan. Luego tenemos la disfunción mitocondrial, que ustedes tuvieron un hermoso live con Flor, en que se habló de la salud mitocondrial, que se habló de la importancia del ejercicio físico en la salud mitocondrial, y que creo que es fundamental porque claramente es el motor que nos da energía en cada una de nuestras células. Luego la senescencia celular, pues también es un punto fundamental. Es un punto fundamental también a nivel de inmunitario, ¿no? Hoy estamos hablando de la inmunosenescencia. Tenemos investigaciones muy, muy recientes en Stanford con el EAGE, ¿no? Hoy tenemos biomarcadores para saber qué tal está tu inmunidad, biomarcadores importantes que hoy podemos determinar en clínica.
Luego está el agotamiento de las células madres. Cuanto más viejitos somos, menos células madres tenemos óptimas, con lo cual también hay formatos para poder mejorar esas células madres, como por ejemplo el plasmaféresis, que ya se abordará, no sé si vosotros lo abordaréis el 12 o no, pero igualmente hay muchas otras cosas que se pueden realizar. Y por último, la alteración de la comunicación celular, que para mí es una de las características muy importantes del envejecimiento, porque a veces nos olvidamos, nos centramos en la célula y nos olvidamos del entorno que rodea la célula, y encontramos edemas y nos parece normal, y retención de líquido y parece normal, y resulta que la comunicación intercelular es fundamental, básicamente como los humanos, que nos cuesta tanto comunicarnos, ¿no? Pero bueno, más o menos es similar. Una matriz celular saludable, ¿no? Con una concentración de agua saludable, es muy importante para que estas células se mantengan en una muy buena comunicación. Y las últimas tres hallmark que se estudiaron fue la disbiosis intestinal, o sea, la microbiota, digamos, la importancia en la longevidad, cómo a medida que envejecemos cambia. Se ha observado que en pacientes más viejitos, digamos, tienen un tipo de flora que los jóvenes, y cómo se ha observado que en pacientes centenarios y supercentenarios mantienen esa flora saludable mucho tiempo, y por ese motivo se podría considerar que también puede ser un factor importante de longevidad. Y el tema de la autofagia con la restricción calórica, que creo que en el 12 de noviembre lo van a abordar súper bien, porque tengo entendido que va a ir Enrique, con lo cual van a disfrutar como locos con él cuando lo escuchen hablar de la restricción calórica y del ayuno profundo. ¿Y cuál otra más tenemos? La inflamación silente. También tenemos parámetros muy importantes, y la inflamación silente no tiene que ver cuando te apretás el dedo o cuando claramente tenés un dolor de abdomen y que decís podés tener una gastroenteritis. No, la inflamación silente es esa cantidad de marcadores inflamatorios como la interleuquina 6, la interleuquina 1, que se mantienen de forma silente y que son como un ronroneo para el sistema inmunitario que está distraído tratando de ver dónde puede resolver y no está focalizado a potenciar la inmunidad del individuo porque está distraído con algo, ¿no? Entonces, bueno, aquí esas son más o menos las hallmarks del envejecimiento. Y una cosa que no quiero dejar de decir, y esto no tiene que ver ni con el doctor Fernando ni con Cristian, esto es para todas las pacientes, digamos. La medicina de la longevidad es una medicina participativa. Por más que el doctor Fernando o que Cristian te saquen todos los empastes, te hagan todo súper saludable, porque nos matamos estudiando para ver qué es lo que realmente, cuál es el suplemento que no tiene excipientes, cuál es el suplemento que te va a hacer mejor, que tiene altas concentraciones de principios activos, etcétera. La medicina de la longevidad es participativa. Si nosotros decimos algo, tenemos que saber que el paciente está comprometido con su salud, que quiere vivir mucho tiempo, que quiere vivir saludable, que no va a decaer en la primera copa de alcohol que se le parece enfrente, que si existe un objetivo que tiene que ver con la restricción calórica, pues se puede tener restricción calórica compartiendo alimentos súper saludables con familia, con amigos, y seguir siendo muy felices sin tener que comer, no sé, chisitos, que no digo que no se coma nunca, pero no puede ser que tengamos, digamos, antes nuestros abuelos comían mucho un domingo, de lunes a viernes mantenían una vida saludable, con restricciones. Ahora parece como que cualquier cosa tenemos, ¿no? Una máquina que ponemos un euro y nos saca, porque tengo hambre, un alimento o lo que fuera, ¿no? Hidratos de carbono rápido, etcétera. Pues sí, tiene que ver con un gran compromiso y una participación del paciente. Qué interesante, Carolina, lo que dices, porque justo hoy día y a diario me toca, por ejemplo, paciente que me dice, mira, de lunes a viernes me porto como una monja, como si las monjas se portaran bien. Ah, y luego, el fin de semana, aquí vengo para matarme. Lo siento, o es el instituto equivocado, pero yo quiero que tú disfrutes con tus hijos, tus nietos, pero a este ritmo no, por más que me digas que hagas todo el deporte, que hagas todo el ayuno. Y lo otro, junto con la parte participativa, yo creo que ahí algo también relevante es la consecuencia del terapeuta, la consecuencia del coach, la consecuencia, porque digo, yo no puedo indicar un ayuno profundo si es que no lo experimento. Yo no puedo indicar un ejercicio de fuerza y tonicidad que a lo mejor a mi ritmo, a mi edad, también lo hago. Yo no puedo indicar que hagan grounding si es que yo no me saco los zapatos en alguna charla si tengo oportunidad. Yo no puedo indicar
amalgamas si es que yo no, por protocolo seguro, también me medí y saqué el mercurio. Es decir, yo creo que todos los que estamos acá, tanto por familia, padre o uno, dice, ¿sabes qué? Tenemos que ser responsables con nosotros y no hacer responsable a nuestros hijos, a los nietos, de que se hagan cargo de un paciente Y una cosa enfermo importante que precozmente. hablamos también ayer, que Entonces no creo nos que podemos olvidar, Fer, que es el sí, propósito propósito. y también la emoción. Y esto a mí me ha costado mucho, porque yo con la mente bioquímica miraba siempre la analítica, y si no estaba en perfectas condiciones, me basaba siempre en eso, ¿no? Y siempre la intervención era sobre el ejercicio y tal. Tengo una amiga que es muy especial, y ella sí trabaja en salud y emoción, ¿vale? Y hace un abordaje del paciente también desde la emoción. Y he aprendido que también este es un punto muy importante, porque la emoción también tiene que ver con hipotálamo para arriba, tiene que ver con los proteínas que se sintetizan en hipotálamo para arriba, que es la percepción, cómo percibo la vida, cómo percibo una emoción, cómo la siento, cómo percibo una situación que estoy viviendo, y que esto también es súper importante considerarlo, porque esto también condiciona la salud física, porque de hipotálamo para arriba aparecen las emociones y las percepciones, y de hipotálamo para abajo se desencadena ¿no? el sistema adrenal, este cortisol, o más relajado y tengo la capacidad de respuesta. Y a partir de ahí pueden aparecer enfermedades y evidentemente estas dolencias, como dices tú, que puede aparecer una artrosis o una artritis en pacientes jóvenes. ¿Qué pasa? Que ese órgano, digamos, está envejeciendo a un ritmo más acelerado. O sea, volvemos, ¿no es cierto?, a lo complejo y la necesidad de una mirada mucho más integrativa para poder entender las causas raíces de algún problema. De ahí que las relaciones sociales, la afectividad, el propósito de vida también tienen efectos al final epigenéticos. O prendo ciertos genes o no. Sabemos que la soledad y la falta de propósito me puede llevar no solamente clínicamente a una depresión o depender de un fármaco o un alcoholismo, sino que además sabemos que ya estamos afectando dentro de estos hallmarks de aging la comunicación celular. Ahora, antes el tiempo, uno podría estar acá conversando muchas cosas. Carolina, tu gran experiencia en lo que es equilibrio de hormonas. Sí. Hoy día, lamentablemente, o sea, me toca ver, ¿no es cierto?, con toda la formación que uno tiene integral y también hicimos curso en la A4M, la importancia, yo le digo al paciente, mira, desde que tú naces hasta tus últimos años tenemos que tener un equilibrio hormonal y a veces encontramos colegas que yo le llamo con hormonofobia, por toda una mala interpretación que lo puede decir de un trabajo WI, que hoy día están pidiendo disculpas porque hubo mayor cantidad de mujeres con accidentes cardiovasculares, mayor cantidad de trombosis, depresión e incluso daño cognitivo por no tener un equilibrio hormonal. ¿Qué nos puede decir un poquito de la necesidad de un equilibrio de Bueno, hormonas, creo que es Carolina? fundamental a todas las edades. Y aquí aparece claramente el conocimiento profesional de ver el déficit antes que aparezca, o sea, de ver el déficit en la clínica o en los signos que aparecen en el paciente antes que aparezca en la analítica. Porque en la analítica podéis jugar a tener valores muy bajitos o casi al borde, borderline, en la zona alta, ¿no? Pero aquí el ojo clínico es fundamental para poder darte cuenta si tenés un hipotiroidismo fisiológico, si hay un déficit estrogénico. Y aquí no va la edad, Fer, tú lo sabes, bueno, mejor que yo, que aquí no va la edad. Aquí hay pacientes de 30 que tienen déficit de estrógenos, hay pacientes mucho más jóvenes con hipotiroidismo y hay que abordarlos con déficit solo de yodo y aparece un hipotiroidismo fisiológico, porque resulta que no hay yodo en la zona donde viven, no ven nunca un pez, ni un pescado, ni nada, y hay unos déficits de yodo impresionantes, pues, y ahí ya aparece el hipotiroidismo. ¿Cuántos pacientes comienzan con tratamientos farmacológicos de hipotiroidismo en edades súper tempranas, cuando en realidad todavía, digamos, podría haber un abordaje
durante un periodo hasta ponerlo a punto, con una alimentación distinta, con una suplementación diferente, acelerando la tiroides con ejercicio físico de resistencia, ¿no? Con tirosina antes de la medicación para poder reforzarlo. Pues sí, es muy importante el equilibrio hormonal desde edades muy tempranas. Y en lo que respecta a la perimenopausia y a la menopausia, el abordaje debe ser temprano. Debemos prevenir la osteoporosis, que es un punto súper importante en la mujer y que lo padecemos mucho la mujer. Debemos prevenir el riesgo cardiovascular, que a partir de la menopausia se nivela al mismo nivel que el varón, cuando antes, cuando teníamos los estrógenos óptimos, teníamos esa ventaja de género de no tener tanto riesgo cardiovascular con el varón gracias a los estrógenos. ¿Qué pasa en este momento? Mira, Fer, todavía falta mucho. Todavía falta mucho que los ginecólogos se responsabilicen, más cantidad de ginecólogos que empiecen a ver la terapia hormonal sustitutiva como un abordaje importante. Y aún así ya salió el estudio en el 2000, creo que fue en el 19 o en el 20, en donde empezaban a hablar de terapia hormonal sustitutiva como un punto importante a abordar. Pero lo que pasa es que no se observa todavía en la clínica. Todavía hay muchos ginecólogos que te hablan de ese estudio del 2002 famoso, que ya se ha observado que no es válido ni siquiera la forma de estudio, ¿no? Y también, mira, ha salido recientemente gracias a un compañero argentino, Marcelo Campos, que me comentó que en el Journal of Diabetology ya salió la importancia de la modulación hormonal para la prevención de diabetes tipo 2. O sea, todas patologías absolutamente modificables. Son estas enfermedades no transmisibles, modificables, en donde claramente la genética no tiene que ver, claramente tiene que ver la epigenética, está en nuestras manos, en la mano del profesional, en la mano del paciente, de poder intervenir en su estilo de vida, en su lifestyle, abordar desde su lifestyle, hacer un cambio de paradigma, de propósito, de estilo de vida para poder prevenir estas enfermedades no transmisibles, que son aquellas que hacen que el estilo de vida en pacientes mayores de 55, 60 y 65 años condicionan claramente la calidad de vida, condicionan la longevidad. Tratemos de ponernos responsables todos, los profesionales, los odontólogos, que haya más odontólogos como Cristian. Cristian, vas a tener que hacer un gran trabajo a nivel del Colegio de Odontólogos. En algún momento yo lo intenté hacer, pero claro, corrí el año 2006 y todavía eran 7 odontólogos en España que hacían medicina biológica, que empezaban a ver las amalgamas, empezar a hacer el trabajo previo a la eliminación de la amalgama, porque esto no es sacar una amalgama así porque sí y así nomás, sino que es claramente un abordaje mucho más responsable del odontólogo. Hay que hacer una preparación de ese paciente antes de eliminar las amalgamas, hay que llevarlo a una detoxificación previa, hay que continuar tratando al paciente posterior a la eliminación de amalgamas. Digamos, ojalá que haya muchos profesionales que veamos al paciente desde la salud. Incluso aunque tenga una enfermedad ya de base, aunque haya una enfermedad, arriesgarnos a que el propósito sea volverlo saludable al paciente, porque hay reversión. Yo sí creo que el envejecimiento es reversible. No solamente se puede gestionar, realmente se puede prevenir y se puede revertir. Claro que podemos revertir el envejecimiento. Esa es la idea y nosotros lo vemos con pacientes que nos llegan con obesidad, síndrome metabólico, trastorno de depresión. Ese paciente le cambia la nutrición, su actividad física, respetar los ciclos circadianos, la suplementación justa, equilibrio hormonal, ese paciente rejuvenece todos los años, no solamente en la estética, sino que en la salud. O sea, Carolina, tanto conversar y lo último, a veces está la hora, pero vamos a quedar después otros videos. Ahora, ¿cómo visualizas o de dónde va a venir la presión para poder entender el envejecimiento como una enfermedad? ¿Va a venir de las altas aulas universitarias? ¿Va a venir del profesional que es experto en, de alguna manera, una patología? Tú ves que el traumatólogo que nos ve rodilla no ve hombro y el que ve hombro no ve columna, y está pasando en la oftalmología y en ginecología, a veces algún experto en patología de cuello uterino y no me meto en hormonas, es increíble. Ahora, o viene realmente de que tenemos como una misión educar al público, entender al público, y es ese público que puede presionar
a su médico y el médico a la Mira, yo universidad? creo ¿Cómo lo evidentemente visualizas? que pecamos a veces los profesionales de la salud de ir exclusivamente a los congresos médicos, ¿no? O sea, lo disfrutamos mucho porque yo creo que somos como niños. Cada vez que vamos a un congreso de longevidad de medicina antienvejecimiento, parece que estamos nuevamente en la facultad, no te digo casi en el secundario. La felicidad que tenemos cuando estamos en un congreso nos tendrían que filmar. Porque como niños, ¿no? Lo que pasa es que ahí hace falta claramente llegar al público, ¿no? Es decir, hace falta que esto salga de la cátedra y llegue a la población. Creo que va a haber un trabajo bidireccional. Hay un trabajo de que nosotros apasionados salgamos a la calle y que te pongas en grounding este que hiciste este fin de semana descalzo o que bailaste en Buenos Aires en un escenario demostrando la vitalidad y las ganas de vivir, que esto es un punto fundamental para el aumento de la longevidad, la psicología del envejecimiento, con qué edad me percibo, ¿no? Esto claramente va a haber una difusión de parte de los profesionales y por otro lado también creo que los pacientes empiezan a empezar a tener dudas, ya comienzan a cuestionarse si realmente esto de tomar tantas pastillas, qué pasa con este colesterol, como yo no me veo, perdón, ¿no? Tejiendo escarpines, que no digo que esté bien o mal, ¿no? Pero no me veo solo tejiendo escarpines. Ojalá tengamos 70, 75, 80 años y sigamos subiendo en un avión y vamos a ir a la A4M y a las de longevidad que montemos en Latinoamérica. Quiero decir, de eso se trata, ¿no? De seguir viviendo activo mucho tiempo. Así que creo que la población también comienza a pedir respuesta, comienza a pedirlo, digamos. Y esto tiene que despertarse desde edades muy tempranas. Los niños, el pediatra tiene que también responsabilizarse de la longevidad de la población, ¿no? De los niños, de las mamás. Hay mucho trabajo por hacer. Es un trabajo, es despertar, abrir una puerta en cada una de las especialidades médicas para desde el lugar donde están buscar lo integrativo, desde la pediatría, desde la ginecología, desde el reumatólogo y tener la humildad de derivar el paciente a quien pueda apasionarlo con su salud. Uno puede corregir el momento, nadie está hablando de que esto descataloga, digamos, la medicina moderna, no, ni la medicina convencional, no, hace falta una enorme visión de la medicina clínica, la medicina interna, es importante conocer muy bien la medicina interna para poder hacer una medicina de la longevidad. Y creo que cada especialidad empieza a haber despertares, Fernando, porque en el máster aparecen otras especialidades. Al principio aparecían, viste, ginecólogos solamente o medicina de familia. Ahora, por ejemplo, tengo el gusto de tener un pediatra. Entonces vos decís, bueno, por lo menos un pediatra que aparece en la medicina de la longevidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que el pueblo también va a pedir, digamos, la población va a pedir otro tipo de salud. Poco a poco comienza a sentirse incómodo con este achaque, ¿no? El achaque que parece que viene con los años. No es una regla. Dábamos por hecho que decimos a partir de los 65 la jubilación. ¡No! A partir de los 65 no la jubilación. Primero porque demográficamente va a ser casi imposible y las jubilaciones no sé a dónde van a llegar, ¿no? Pero bueno, a nivel económico de los países que se arreglarán los políticos y espero que lo hagan bien, ¿no? Pero yo creo que a partir de los 65 podemos dar mucho, a partir de los 70 podemos dar mucho, y convivir en una misma empresa 5 generaciones, nutrirse 5 generaciones, ¿no? Esto es importante. Recordarte que hoy ya no es el paciente de 40 a 45 que se preocupa de salud, tenemos millennials que comienzan a preocuparse de la salud. En Europa hay un gran movimiento de longevity de personas muy jóvenes, 25, 30, 35 años, preocupados por su salud, que quieren un tipo de salud diferente. Muy, muy bien. Como alguien decía, ¿no? Queremos un mundo para todas las edades. Y al final, la edad cronológica no me dice nada. Lo que queremos es la edad biológica. Y la edad biológica tienes que hacerte responsable. Esta cosa participativa. La verdad que y sí, podríamos seguir. Vamos a prometernos un veremos viaje. más Tú para adelante acá, otro tú para vivo, allá. ¿no es cierto? Sí. De un ayuno profundo. Así que vamos a ver, ayuno profundo, qué tipo de ejercicio, toda esta cosa de que hoy día estamos sobreexpuestos a este cortisol crónico y de ahí parte todo este desequilibrio tipo hormonal. Así que la verdad, Cristian, no sé si quieres agregar algunas palabras, saber que estamos acá
en este workshop del 12 de noviembre y que ojalá no solo, que inicialmente era para profesionales, pero lo que tú decías, Carola, en la medida que nosotros educamos, entendemos al público, el público se Sí, empodera y un público empoderado de su salud cambia una medicina Sí, solamente exactamente. Es mucho menos sintomática. vulnerable para cualquier cosa. Hay que evitar la vulnerabilidad del ser. Tenemos que hacernos responsables de lo que queremos. Absolutamente. Disfruten mucho el 12, disfrútenlo. Para el próximo voy a estar presente porque me va a dar gusto viajar también para allá. Imagínense que siempre tengo ganas de viajar. Así que, y en algún momento prometerán ustedes venir a verme. por supuesto. Estaremos muy gustosos y tenemos que ir. Y le agradecemos mucho a nuestro público, le agradecemos mucho a Carolina Hernández, nuestra invitada, por este tremendo programa que va a quedar grabado y se subirá a nuestro canal de YouTube, @Calevichile, para que puedan verlo, tomar nota y cada vez más empoderarse más del conocimiento de su salud, de las nuevas tendencias, porque efectivamente del público va a venir la gran presión hacia la ciencia, hacia los profesionales, para que bajemos todo este conocimiento y se haga cada vez más democrático. Hoy día conocemos las claves del envejecimiento y podemos intervenir y tener una mejor calidad de vida, pero la decisión es tuya. Así que hazte conocedor, están los canales abiertos de Calevit Chile por YouTube, por Instagram, hay otros profesionales que también están trabajando en esta línea educativa. Los que puedan, por favor, inscríbanse al workshop de longevidad saludable el domingo 12 de noviembre en el Hotel Pullman de Vitacura, en Santiago de Chile, de 8 a 14:30, post el evento Keto Santiago, que tendrá lugar el sábado 11, pero el domingo 12 es el evento de workshop y pueden comprar su entrada en pueden preguntar en @KetoSantiagoChile y ahí van a encontrar más información y cómo inscribirse al workshop de longevidad. Nuevamente agradecer esta tremenda participación de Carolina Hernández. Estamos muy felices de haber podido participar. Gracias, doctor Santana, por ser también un líder en lo que es la medicina de longevidad, de romper paradigmas todos estos años en nuestro país, en Chile. Y muy feliz también de pertenecer a este equipo de Instituto Calevit y otros profesionales, amigos, institutos que estamos tratando de llevar adelante el carro de la longevidad, la salud de la gente, porque ustedes se los merecen. Buenas noches. Gracias. Y Muchísimas gracias. estamos todos en contacto. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Doctor. Chao, Fer. Chao. Un Chao. abrazo, gracias Carola, gracias Cris.